La joven oía un constante zumbido en los oídos, y una luz blanca le ocultaba la vista completamente. En cada músculo o en cada extremo sentía un ardor, un dolor que no le permitía moverse con facilidad. La chica de 17 años estaba convencida de que estaba muerta, y que la vida tras la muerte era parecido a un estado de sueño profundo. Aún podía ver imágenes repentinas de lo ocurrido momentos atrás, podía visualizar con claridad el momento en el que su madre fue lanzada hacia el cielo despiadadamente por el dragón. Tenía un bucle en la mente y cada vez que recordaba que había sido degollada por un monstruo, se le caía el estómago del miedo. Y de repente, cuando llegó a pensar que jamás volvería a ver el mundo que le rodeaba, notó una molestia ligera en el pecho. Se elevaba y se bajaba muy lentamente, acompañado de un dolor en las costillas cuando inhalaba profundo. Estaba respirando y fue ahí cuando supo que aún no estaba muerta, sino que estaba muy débil y agotada físicamente. La chica se encontraba tumbada sobre hierba verdosa que le pinchaba la piel, y el sol le azotaba con fuerza el rostro hasta el punto que su piel, que solía ser muy pálida, se volvía rojiza. No sabía muy bien lo que ocurría a su alrededor, ya que curiosamente solo se oía unos pájaros cantando y la brisa que le sacudía su pelo negro. No se escuchaba ni un solo coche acelerando, o el tintineo del timbre de una bicicleta, ni siquiera las risitas de las adolescentes que esperaban al autobús escolar ya que aún no tenían edad para conducir. Las lágrimas que le habían bajado por el rostro se le habían secado completamente, las heridas en las mejillas ya no le sangraban, pero dolían. Las lágrimas habían dejado manchas y una larga línea delgada que mostraba el recorrido que hizo la sangre antes de secarse. La lluvia además había pegado algunos mechones de pelo negro a su frente. Scarlett no sabía qué hacer para poder levantarse del suelo. Sus músculos le dolían y escocían tanto que no podía mover un brazo un solo centímetro, y por alguna extraña razón, a pesar de tener la boca abierta, no producía ningún sonido, ni siquiera un blando gemido. El alumno dice que le ha visto en el alto del monte, dijo una voz femenina súbitamente a lo lejos. Scarlett se percató al oír aquella voz y aguzó el oído lo máximo posible. Quiso advertir de su presencia produciendo algún sonido, pero sus cuerdas vocales le seguían fallando. Era como si estuviera en una pesadilla, siendo perseguida por un asesino, y no podía pedir auxilio porque su voz había desaparecido y corría en cámara lenta. Se escucharon algunos pasos, seguido por unos murmullos de varias personas hablando a la vez. La chica de pelo oscuro podía sentir los pasos de varias personas que se acercaban a ella, supo que iba a ser rescatada. Y así fue. Se escuchó a un hombre jadear, como si hubiera visto el fantasma de un ser querido o como si hubiera hallado el cuerpo sin vida de una persona. Allí está, exclamó la voz masculina grave. Los pasos se aceleraron, se escuchaba cómo se acercaban cada vez más hacia ella. Scarlett se alegraba por dentro que al fin le habían encontrado y que iba a estar a salvo. Al llegar hacia ella, sintió el ligero toque de una mano sobre su muñeca, buscaban un latido del corazón. El hombre desconocido suspiró de alivio al sentir un pulso débil por sus venas, y retiró su mano de la chica adolescente que aún no podía abrir los ojos para ver lo que ocurría a su alrededor. Sigue viva, menos mal, dijo la voz masculina, suspirando. Otra mano le despegó de la frente los mechones de pelo pegados a su frente. Súbitamente oyó otro jadeo. Espera. ¿Soy yo o esta chica se parece mucho a Fanny? Una voz femenina señaló. No, eso es imposible, le contestó otra voz. Malice Fern se va a alegrar mucho al enterarse sobre la muerte de la hija de Fanny Waster. La voz de la mujer de pelo rojo que casi logró degollarla le sonó en la mente cuando hablaron sobre aquella tal Fanny Waster. Poco a poco Scarlett iba abriendo los ojos, que estaban repletos de legañas que dolían al abrir. Sus músculos seguían ardiendo, pero esta vez era capaz de moverlos con movimientos lentos y dolorosos. El sol que brillaba ocultaba a contraluz los rostros de las personas que le rodeaban. Pasó una mano por sus mejillas. Sus lágrimas estaban secas, pero sin embargo las heridas le seguían doliendo. Gruñó. Está despierta, exclamó de nuevo la voz femenina. ¿Quién demonios eres?, le ordenó saber el hombre. Scarlett se pudo sentar derecha utilizando todas sus fuerzas en los brazos. El cuerpo entero le dolía, estaba recubierta de magulladuras y rasguños profundos que se habían cicatrizado. La cabeza le daba miles de vueltas, lo sujetaba con la mano izquierda, presionando con sus dedos las sienes. Respiró hondo. A los pocos segundos pudo levantar la cabeza para analizar su alrededor, y sobre todo analizar a las personas que le estaban observando. Tenía curiosidad, ya que no parecía estar en su jardín,
estaba tumbada sobre un césped demasiado verde y relleno de flores de varios colores. Abrió los ojos completamente, su visión borrosa como una cámara sin enfocar se enfocó a los pocos segundos, encontrándose con una escena que le dejó patidifusa. Había 4 personas que le estaban rodeando, cada uno con una expresión distinta y con un físico distinto. La primera persona que pudo analizar y que destacaba más fue una mujer, de unos 40 años, que al sonreír podías ver claramente algunas arrugas en la frente y en las esquinas de los ojos. Su pelo rojizo lo tenía recogido en un moño alto, pero había algunos mechones rebeldes que se le escapaba por los lados. Su piel oscura presentaba también algunas pecas negras por la punta de la nariz y las mejillas. Estaba agachada, observando a Scarlett con una sonrisa preocupante y llena de curiosidad. La segunda persona que tuvo la oportunidad de analizar fue un hombre de piel morena arrodillado junto a ella. Su pelo oscuro y ondulado le cubría las orejas y llegaba a la mitad de su cuello. Sus ojos almendrados parecían amenazantes, como si estuviera listo para que Scarlett le atacase. La nariz la tenía bien definida, y sus labios rosas estaban rellenos. Su barba oscura de 3 días le cubría la mayor parte de la barbilla. La tercera persona era otra mujer que se encontraba de pie, alejada de los demás. Iba vestida con un manto azul oscuro que le quedaba muy ajustado al cuerpo, resaltando sus curvas. Sus brazos estaban cruzados sobre su pecho, su mirada intensa asustaba. Scarlett se fijó en su pelo blanco reluciente y extremadamente largo, le caía hasta el trasero. Pero lo que más destacaba de esa mujer era su mejilla, que parecía tener un tatuaje con la forma de la letra L de color morado oscuro. La cuarta persona que la rodeaba era un anciano, su pelo blanco con rizos definidos le daba a Scarlett envidia, ya que ella siempre quiso tener rizos en su propio cabello. Iba vestido de un manto morado decorado con garabatos extraños, parecido al que portaba la mujer con el tatuaje. Sus ojos eran de un color azul profundo como un lirio de agua, estaban llenos de curiosidad y sabiduría. Su piel arrugada y vieja era solo una máscara que ocultaba su energía y ganas de vivir. Scarlett pestañeó 2 veces, incapaz de reaccionar ante la escena. ¿Qué? Donde inmediatamente supieron que no se trataba de Fanny Waster al escuchar su voz. Además había algunas diferencias faciales como por ejemplo la forma plana de sus cejas, sus ojos grises, su pelo negro, la cara redonda y joven. No es ella. ¿Qué hace una nómaga en medio del monte?, habló la mujer rubia, su voz llena de rabia y frialdad. Se acercaba a Scarlett, sus ojos reflejando un odio profundo, parecía que tenía la intención de hacerle daño. Scarlett se intentó proteger de un posible impacto cubriéndose la cara con los brazos. Sin embargo, la mujer de pelo rojo se interpuso, extendiendo sus brazos de una manera protectora, mirándole a la otra mujer desafiante. No lo sabemos. Quizás ha huido del mundo nómago. O quizás. Yo qué sé. Solo sé que no es Fanny, le defendió la mujer pelirroja. Scarlett no entendía nada, estaba completamente perdida y patidifusa. No sabía quién era Fanny, ni dónde estaba, ni qué hacía en aquel lugar tan extraño. Yacía sobre la hierba en un prado en medio del monte y no en su jardín. Lo último que recordaba era que había perdido el conocimiento en el jardín de su propia casa, y de alguna forma había logrado llegar hasta un monte perdido. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograba recordar nada. Por detrás discutían las 2 mujeres, de vez en cuando intervenía el hombre que las acompañaba para comentar su opinión, pero las 2 chicas le ignoraban y seguían gritando. Scarlett aprovechó para levantarse, ya que sus músculos se lo permitían, y se quedó oteando sus alrededores más atentamente. Estaba en lo alto de una colina, sin duda. A lo lejos se podía apreciar una ciudad antigua, protegida por un gran muro de piedra. Destacaba mucho un castillo enorme en medio de la ciudad, debido a su tamaño en comparación con las demás casas. A Scarlett le pareció curioso. En el mundo humano era normal ver castillos, sobre todo en Europa. Pero aquel castillo parecía demasiado moderno comparado con otros, y la ciudad no tenía ningún rascacielos o edificios altos como en Nueva York o Tokio. La brisa le sacudía el cabello negro lentamente, sus ojos estaban agrandados llenos de miedo y curiosidad, ya que se encontraba perdida en el campo con unos desconocidos que discutían entre ellos. Su corazón le latía fuertemente, debía buscar una manera de salir de allí y volver a casa. Pero no tengo hogar, pensó Scarlett, recordando que su casa estaba completamente destrozada. ¿Sabes dónde estás? Preguntó el hombre mayor,
que de repente había aparecido a su lado, observando la ciudad a su lado. Scarlett se sobresaltó un momento, asustada por la repentina aparición de aquel anciano. Tras tranquilizarse, contestó, no. Admitió Scarlett. El hombre sonrió al ver a Scarlett tan confusa, tan inocente como él cuando llegó por primera vez a aquel mundo. Se veía a él mismo reflejado en ella. Estás en Zai, contestó el anciano. Scarlett jamás había oído un nombre así en su vida. Conocía la mayoría de las ciudades y capitales del mundo, lo había estudiado en clases de geografía. Pero nunca jamás había oído hablar sobre una ciudad llamada Zai. Tenía tantas preguntas que hacer que no sabía por dónde empezar. ¿Y dónde está Zai? ¿Está en mi país? ¿Cómo he llegado hasta aquí?, comenzó a preguntar. Zai no es un pueblo, no es un país. Es un mundo. ¿Un mundo? Scarlett alzó una ceja ante aquella afirmación. El hombre era viejo, podría estar loco, pero parecía estar tan seguro de sus palabras que no podía evitar escucharle con más atención. Además, estaba fascinada por aquellas vistas. La tierra era tu mundo, ¿no es cierto?, prosiguió el anciano. La tierra era mi mundo, pensó la chica. ¿Dices que estoy en otra dimensión?, preguntó Scarlett. Scarlett quería reírse de él, pero tampoco quería aparentar ser maleducada. Obviamente no iba a creerse aquellas palabras con tanta facilidad, era totalmente surrealista. ¿Cómo iban a existir otras dimensiones? Y si acaso existiesen, ¿por qué sería ella la primera persona en viajar a una dimensión distinta? Se dio la vuelta, caminando hacia los demás, esperando oír otra respuesta más razonable. ¿No me crees porque soy un simple viejo?, preguntó el hombre. Scarlett se giró de nuevo, encontrándose cara a cara con el viejo. Se sobresaltó, el viejo caminaba muy rápido considerando su edad. Era casi como si pudiera aparecer en cualquier lugar instantáneamente. Ella no se esperaba tener que conversar más con él, pero el hombre viejo era insistente. Se rascó la cabeza, esquivando su mirada. El hombre viejo sonrió incluso más. Sé que no te crees mis palabras, pero por dentro tú sabes que no estás en tu mundo. Sabes que estás en otro lugar, sabes que estás perdida y no sabes a dónde ir. Scarlett se echó atrás. Las discusiones por detrás parecían calmarse, las dos mujeres ya no estaban tan enfadadas, más bien molestas. El hombre que intentaba romper aquella pelea se acercó a Scarlett con prisas, posando una mano sobre su hombro. Eres de la zona Nomaga. La joven le empujó, aterrorizada. Sentía que le estaban hablando en otro idioma, no entendía absolutamente nada de lo que hablaban. Scarlett buscaba el aliento, sentía que se iba a desmayar. ¿Pero de qué habláis?, gritó. La chica de tan solo 17 años reculó, casi tropezándose con su propia pierna. El anciano que previamente había hablado con ella se metió de por medio. Creo que no se trata de una simple Nomaga. Es algo mucho más importante, sugirió el anciano. Todos los presentes se enmudecieron al oír aquella sugerencia. Scarlett sentía las miradas encima suya, y se encogió. El hombre moreno pasó su mirada al anciano. No te referirás a... La mujer de pelo blanco soltó un suspiro exagerado acompañado de una risa irónica. Sin embargo, la mujer a su lado, la de piel oscura y pelo rojo, se llevó una mano a la barbilla. Maestro, ¿cuánto tiempo llevas sin ir al mundo nómago? Ya sé que no aparenta, pero... sugirió por las estrellas, Daphne. Es una nómaga. Dudo mucho que hayan abierto un portal como insinúa el maestro, exclamó la mujer de pelo blanco. Un portal, pensó Scarlett. Pero eso es una locura, esas cosas no existen. Esta gente está loca. El hombre se acercó a Scarlett, y volvió a apoyar su mano en el hombro de la joven. La chica de pelo negro le miró a los ojos, esta vez no eran tan amenazantes, el hombre desconocido había notado su inocencia y miedo. Él también sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Sé que tienes muchas preguntas, pero ahora mismo necesitamos respuestas. ¿Conoces a Fanny?, preguntó. Scarlett le miraba a los ojos, alzando una ceja. No conocía a ninguna persona llamada Fanny. Fanny, titubeó Scarlett, tratando de pensar. No sabe quién es Dan. Es una nómaga, gritó la mujer de pelo blanco. El hombre de pelo oscuro al fin tenía un nombre, se llamaba Dan. Dan se dio la vuelta, echándole una mirada amenazante a la mujer de pelo blanco. La mujer de voz nasal y mirada fría se enmudeció, esquivando su mirada por completo, sabía que se estaba pasando con su tono y su agresividad. Está claro que es una nómago. Sin embargo,
Su parecido a Fanny es escalofriante. Musitó Dan esa última palabra, esquivando de nuevo la mirada curiosa de Scarlett. Scarlett sintió un chispazo de valentía recorrer su cuerpo y tuvo valor para elevar su tono de voz lo suficiente para que los demás pudieran escucharla claramente. ¿Dónde demonios estamos? Me desmayé en medio de una tormenta y aparecí en este lugar tan extraño. Y no soy una ¿Nómada? ¿Novada? Preguntó. El anciano posó una mano sobre su hombro, sonriendo de oreja a oreja al darse cuenta que su teoría sobre Scarlett era cierta. La chica sin duda provenía de otro mundo, su ropa y su mentalidad lo demostraba. La chica llevaba puesto su pijama de verano, una prenda que no se vendía en Zai. Creo que no es una no maga, tampoco es una maga. Su ropa es extraña, comentó el anciano. La mujer de pelo rojo y piel oscura posó su mano sobre la barbilla, clavando su mirada en la chica de pelo negro y piel acnéica. Era cierto, su ropa era demasiado extraña incluso para aquellos no magos. Estás insinuando que se ha abierto un portal al mundo humano, maestro. Hasta ellos piensan que estamos en otro mundo, pensó Scarlett. ¿No sois humanos?, preguntó Scarlett con la boca abierta. Dan miró a la chica de reojo. Sí somos, pero Dan fue interrumpido. La mujer de pelo blanco se volvió a interponer entre los dos, su voz nasal y chillona le molestaba tanto a Scarlett que no pudo evitar poner una mueca molesta. Si acaso es cierto que provienes del mundo humano, debes saber que somos más cultos que unos simples humanos. No somos como tú, chica, afirmó la mujer. A la mujer de pelo blanco no le agradaba mucho Scarlett, parecía estar molesta con su mera presencia, no confiaba en ella. Era como las demás personas en su escuela, intentaban apartarse de Scarlett lo máximo posible, incluso la miraban con desgracia. Dan sacudió la cabeza ante la actitud de su acompañante, pasó una mano por la cara, intentando ignorar a la mujer de cabello blanco como perlas. ¿Seguro que no conoces a Fanny? Una chica de pelo rojo oscuro, ojos azules, tiene una cicatriz en la mano con forma de X. Scarlett solo podía pensar en su madre, ya fallecida. Sus ojos se inundaron de lágrimas de nuevo. Jamás llegó a pensar que lloraría la muerte de su madre, sin embargo ahí estaba, con el corazón hundido cada vez que pensaba en ella. Su madre tenía el pelo oscuro, pero sus ojos eran azules y tenía una cicatriz en la mano izquierda con forma de X. Le contó a Scarlett de pequeña que se lo hizo cortando una cebolla para hacer la cena. Scarlett siempre dudó de aquella explicación, la forma de la herida no correspondía con un corte de un cuchillo simple, además parecía ser profundo. Pero al ver que su madre no le iba a proporcionar más información, no insistió más. ¿Te refieres a mi madre?, preguntó la huérfana, su voz temblando y rompiéndose con cada palabra. Durante un momento, no hubo ningún solo movimiento. Ni una sola voz, sonido o mirada. Scarlett llegó a pensar en que ni siquiera estaban respirando. Todos se mantuvieron en silencio, observando a la chica con los ojos bien abiertos. Fanny tuvo una hija. Eso es imposible, no puede tener hijos con un humano. Oh sí, murmulló la mujer de pelo rojo, metida en sus pensamientos. Los demás la observaban con los ojos bien abiertos, mirándose de vez en cuando entre ellos, intentando buscar una respuesta a sus preguntas. No podían imaginarse a Fanny Waster teniendo una hija, mucho menos con un humano. Mi madre se llama Olivia, le corrigió Scarlett. El anciano de nuevo posó una mano sobre el hombro de la chica. No, Olivia fue el nombre humano que le dimos a Fanny para que pudiera integrarse en la sociedad humana. Está claro que esta chica no es Fanny, sino su hija, dijo el viejo. La mujer de pelo blanco la observaba con asombro, como si su mera existencia fuese algo extraño y fascinante. Los demás simplemente sonreían, como si estuvieran recibiendo a un viejo amigo después de décadas. La mujer de pelo cobrizo se acercó. Debo presentarme. Soy Daphne, profesora de la Escuela del Fuego. Dan echó a Daphne a un lado. Soy Daniel, profesor de la Escuela de la Tierra. La mujer de pelo blanco le miraba a Scarlett, dudando de ella, como si Scarlett fuera un lobo con piel de cordero. Parecía despreciarla aún, pero no quería ser maleducada y dejarle con la intriga. Aqua. Profesora de la Escuela del Agua, son profesores, pensó Scarlett. Dan se metió de nuevo entre medio. Vale, voy a asumir por tu reacción que lo peor ha ocurrido. Tu madre está... Scarlett asintió al darse cuenta que Dan intentaba insinuar que Fanny había fallecido. Una cosa le mató. Se convertía en un águila, en un dragón, no podía seguir, sentía que se asfixiaba con cada palabra que pronunciaba y le dolía el pecho al recordar todo lo ocurrido.
Todos la observaban con preocupación, sus ojos desilusionándose al escuchar sobre la muerte de Fanny. Incluido el anciano, que parecía estar siempre sonriente, había perdido su sonrisa y el brillo en sus ojos. Un cambiaformas, sin duda. Concluyó Dan, apoyando el dedo índice sobre la barbilla. La habrán encontrado. Fanny se habrá descuidado y Malice habrá mandado sus nuevos aliados a por ella. Scarlett ignoró su explicación. Tenía tantas preguntas por hacer que no sabía por dónde empezar. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es este lugar tan extraño? ¿Por qué habláis de portales? Yo no, preguntaba Scarlett, su corazón latiendo a 1000. Aqua se apretaba la base de la nariz, molesta. Deja de hacer tantas preguntas, espetó Aqua, atosigada. Scarlett se enmudeció inmediatamente. Daphne le echó una mirada molesta a su hermana Aqua, pero le posó la mano sobre el hombro de Scarlett, con una mirada amable, llena de amor y ternura. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó Daphne. Me llamo Scarlett, respondió. Daphne asintió, encantada. ¿Tu madre nunca te contó sobre Zai? ¿Sobre su origen?, preguntó Daphne. Scarlett sacudió la cabeza, suspirando. ¿Por qué le contaría Fanny a su hija sobre su origen si ni siquiera le contaba lo que ocurría en su día a día? Mi madre casi nunca hablaba conmigo, nuestra relación era inexistente, señora, le explicó la joven. Los demás profesores se miraron entre ellos, asombrados, pero si Fanny era un encanto con los demás, sobre todo con los niños. Comentó Aqua pasando su mirada a los demás en busca de confirmación. Dudaría de tu explicación, pero se nota que es su hija. Mírale la cara. Son 2 gotas de agua, dijo Dan. El anciano se acercó a los demás, su cara seria. Agarró la espalda de Scarlett, bajando ligeramente la ropa pegada a su cuello. Tras inspeccionar, notó que no había ningún tatuaje extraño como el que tenía el cambiaformas que destrozó su hogar. Alzó la vista y negó con la cabeza. No es un cambiaformas, es humana, confirmó. Se escuchó a la par unos suspiros aliviados de los profesores. Daphne posó su mano sobre el pecho y Aqua, como su hermana, tenía una expresión de alivio sobre su rostro pálido. Se notaba que estaban estresados, como si se estuvieran anticipando un ataque desprevenido en cualquier instante. Scarlett, sin embargo, los miraba con asombro y curiosidad, ya que aún no procesaba el hecho de que se encontraba en un lugar totalmente distinto a su hogar en aquel pueblo. La llevaré a la torre. Le explicaré todo. Necesita saber la verdad, y necesitamos muchísima información si queremos detener a Malice de una vez por todas, informó el anciano. Malice. Scarlett se acordaba de aquel nombre, la voz de la asesina de su madre le sonaba de nuevo en la mente y no quería desaparecer. Se acordaba exactamente de la manera que se lo dijo, el tono de voz frío, su mirada diabólica que ansiaba destruirla. Cuando el cambiaformas la intentó asesinar, mencionó el nombre de Malice Fern. Eso era lo último que recordaba Scarlett sobre el ataque. Después de aquello, colapsó. Malice Fern, musitó Scarlett. Los profesores se giraron para observarla. No habían mencionado el apellido de aquel Malice, y Scarlett supuestamente no sabía nada sobre el pasado de su madre. ¿Cómo demonios iba a saber el nombre del hombre más buscado en Zai? ¿Le conoces?, exclamó Daphne. Pensaba que no conocías el pasado de tu madre. Scarlett reculó ante el tono de voz de Daphne, pero se defendió. Me intentaron matar en su nombre en casa, explicó entre gritos. ¿Quién es ese tío? Dan ignoró aquella pregunta y se dirigió directamente al anciano. Maestro, ¿estás seguro? Ha aparecido de la nada por un portal que no hemos abierto nosotros. ¿Seguro que quieres contarle a la humana todo?, preguntó Dan. Llamaban al extraño anciano maestro, eso quería decir que era una persona muy importante para ellos. El maestro asintió sin pensárselo 2 veces, agarrando el hombro de Scarlett. No es una humana, no completamente al menos. Su mundo es Zai, no el mundo humano, dijo el maestro. Scarlett no vio muy bien lo que ocurrió, pero los demás desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Ya no estaba en el prado, no estaba sintiendo la brisa sobre su piel herida, no estaba pisando barro y hierba. Se encontraba en una sala oscura, con un techo alto decorado con estanterías llenas de libros antiguos. Las paredes eran oscuras, de una piedra de color negro, húmedo y duro. Lo único que iluminaba aquella sala era una lámpara con fuego. La chica alzó la mirada, los techos eran muy altos y eran iluminados por la luz de una sola antorcha que colgaba del techo y se balanceaba lentamente de izquierda a derecha. A pesar de que se veía que era un sitio frío, oscuro, y no llevaba ropa aparte de su pijama de verano,
no tiritaba, pero que el maestro de repente sostenía una de las lámparas de fuego. Por el suelo se veía esparcidos varios libros de distintos tamaños y con distintos encuadernaciones. Había ciertos papeles que se pegaban al talón del pie. Scarlett sacudió su pie y se despegaron. Te pido perdón, Scarlett, no soy una persona ordenada que digamos, comentó el maestro. Estoy soñando, eso está claro. Pero todo parece tan real, ¿qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, preguntó Scarlett, desesperada por una respuesta. El maestro la observó con una sonrisa. Cada vez que la chica se alteraba y se preocupaba, le recordaba a cuando llegó por primera vez a Zai. Se veía él mismo en ella, y supo desde el primer momento que la vio tumbada sobre el prado que tenía una cierta conexión extraña. Acompáñeme, Scarlett, tengo mucho que enseñarte, ordenó. Scarlett no dudó en seguir al supuesto maestro, que iba bajando unas escaleras de caracol hechas de la misma piedra que la pared. Iluminaba el camino con la lámpara de fuego que sostenía en alto. Alzaba la vista para ver los retratos de los maestros colgados sobre la pared. Cuando pasaba por su lado sentía como que las pinturas la observaban. Una de las pinturas era de la profesora Aqua vestida de blanco amarillento, su expresión era pétrea, no reflejaba ninguna emoción concreta. Se le veía casi como de piedra, pero parecía que seguía a Scarlett con la mirada mientras pasaba por al lado. Scarlett fijó su mirada en la mejilla de Aqua en el retrato, no presentaba ninguna cicatriz morada como vio en persona, y pensó en el origen de aquella herida. Muchas teorías rondaban su mente, pero al ver que el maestro seguía su recorrido sin detenerse, Scarlett echó a un lado sus ideas y se aligeró para llegar hacia él. El maestro finalmente se detuvo al final de las escaleras, enfrente de una puerta de madera antigua que ocupaba casi una pared entera. El maestro extendió el brazo, abriendo la puerta sin llegar a tocarla. Scarlett se cubrió la cara al sentir tanto aire frío sobre su rostro. Pero al destaparse, sus ojos se cegaron al ver tantas luces de distintos colores. Era una habitación oscura, pero estaba siendo iluminada por unas burbujas que flotaban en el aire. En las burbujas se podía ver ciertas fotos y momentos en movimiento. Los dos entraron en la habitación, la puerta cerrándose sola detrás de ellos como si una presencia desconocida les estuviera esperando. Scarlett no encontraba las palabras adecuadas para describir lo que estaba viendo y sintiendo. Se quedó pasmada, sin palabras. Aquellas burbujas que flotaban reflejaban en ellas unas imágenes en movimiento de situaciones desconocidas, de objetos, de lugares. Scarlett lo observaba, maravillada por la belleza. Una burbuja pasó por su lado con la imagen de una persona de pelo oscuro. Scarlett lo rozó con el dedo índice, pensando que explotaría. Pero se dejó tocar un momento y después siguió por su recorrido. ¿Qué son estas cosas? ¿Burbujas?, preguntó Scarlett. Más o menos, contestó el maestro, creando con la mano una corriente que obligaba a las burbujas a moverse aún más rápido. En algunas burbujas puedes ver recuerdos, en otros puedes ver lo que está ocurriendo en el presente, en otros simplemente puedes ver objetos. Prosiguió. Hubo un silencio corto donde los dos se quedaron mirando las burbujas. Scarlett observaba atentamente el contenido reflejados, sonriendo de vez en cuando. En una de las burbujas se veía una imagen en movimiento de un hombre de pelo pelirrojo, vestido elegantemente, sonriendo al leer un libro. Scarlett soltó la burbuja que flotaba al techo como un globo. El silencio se detuvo cuando pasó por su lado una burbuja con la imagen de una mujer sonriente. La mujer le sonaba bastante, pero no pudo adivinar quién era. El maestro, al verla, posó la mano sobre el hombro de Scarlett, acercándose a la burbuja que contenía la fotografía de la mujer desconocida. ¿Dices que quieres saber la verdad sobre tu madre? ¿Sobre dónde estás? ¿O prefieres no saber nada y volver a tu mundo?, preguntó el maestro, agarrando la burbuja con sus dos manos. Scarlett sabía que aunque volviese a su mundo, ya nada sería igual. Había perdido su casa, a su madre, y no tenía amigos que pudieran ayudarla a seguir adelante. No le quedaba nada en su antiguo hogar, no merecía la pena volver a un sitio donde no era aceptada por la sociedad. Se dio la vuelta y asintió lentamente con la cabeza. Quería saber de una vez y por todas la verdad, sentía que lo merecía después de tantos años en la oscuridad. Durante tantos años yo no sabía nada sobre ella, ¿sabes? No sabía nada sobre mi familia, ni mi padre, yo. ¿Por qué tenía tantos secretos?, preguntó Scarlett, atosigando al maestro. El maestro levantó la palma de la mano para mandarle a callar.
Scarlett se enmudeció al ver que el maestro se lo ordenaba. Con calma, Scarlett. Puedo contarte todo lo que sé, tú a cambio me cuentas lo que sabes. Scarlett volvió a asentir. El maestro removió de nuevo con las manos las burbujas, parecía estar en busca de uno concreto. A los segundos, desde lo más alto, bajó una burbuja con el aura de color rojo, totalmente distinto a los demás. El maestro lo agarró con delicadeza, girándose para mirarle a los ojos a Scarlett. Empecemos por el principio.